Estamos continuando en el estudio del libro de Esther. No un estudio superficial, sino profundo. Y un énfasis en el estudio de esta noche es el equilibrio. Diga el equilibrio. El equilibrio entre el perdón y la prudencia. Y parece que falta un equilibrio en el sonido. Gracias. El equilibrio entre el perdón y la prudencia. Hay dos casos de la vida real en la introducción del estudio esta noche. Dos casos de la vida real. Un hombre, ese es el primer caso, un hombre está cosechando el torbellino de 2 años de decisiones destructivas. Él no entiende, diga no entiende, por qué su esposa no cree que él ha cambiado. Hay que decir a su favor que durante las 2 últimas semanas ha estado en un buen camino, pero antes de eso rompió muchas promesas que hizo, como la que está haciendo ahora. Él dice, esta vez es real y auténtico. Su esposa dice, ¿por qué va a ser esta vez diferente de las otras? Me ha tocado ver casos así. Y esposas diciendo literalmente lo mismo. Otro caso, un hombre queda arruinado económica y emocionalmente en 15 series de sesiones de rehabilitación para su esposa, solo para verla entregarse de nuevo a la bebida cada vez que terminaba una serie. Cuando él establecía un límite, ella representaba el papel de víctima, haciendo que él se sintiera culpable y haciéndole pensar en cuán mezquino era. ¿Qué significa tener misericordia? ¿Significa darle a él o a ella lo que quieran? ¿Confiamos en el que no es digno de confianza? ¿Dónde está el equilibrio entre el perdón y la prudencia? Por más que lo intentemos, no podemos leer la mente de otra persona. Por más que lo intentemos, no podemos leer la mente de otra persona, ni mirar en su corazón, ni estar seguros de sus motivos. Solo Dios tiene ese poder. Gloria a Dios. Él ve la mente, Dios ve el corazón
y Dios también ve los motivos. Solo Dios tiene ese poder. Él sabía que nadie más podía manejarlo. Gloria a Dios. Con frecuencia luchamos contra profundos conflictos del alma sobre confiar o no en una persona. Profundos conflictos del alma sobre confiar o no en una persona. ¿Ha tenido este tipo de conflicto? En el alma, confiar o no confiar en una persona. Y alguien decía, la confianza usted no se la regala a nadie, la confianza se la gana. Estas son situaciones difíciles, ¿no es cierto? Esther nos ha metido en discusiones que no esperábamos. Le he dicho a usted últimamente cuánto aprecio y valoro el privilegio de estudiar la palabra de Dios con usted. Se lo digo esta noche. Si la hubiera estudiado solo para mí, nunca habría dedicado el tiempo para lidiar con ciertas cuestiones. Amados, estamos estudiando y aprendiendo juntos. Y continuando con el estudio, esta noche leeremos el pasaje de Esther 7, Esther capítulo 7, los versos 6 y 7. Vamos a leer de manera unánime estos dos versículos. Esther 7, versos 6 y 7. ¿Está en el pasaje? Leamos juntos los versos 6 y 7. 1, 2 y 3. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Suficiente con estos dos versículos para esta noche. ¿Cuántos quieren dar gracias a Dios por su palabra? Gloria a Dios. Dios, te agradecemos esta noche una vez más por tu preciosa palabra. Oh Dios, cuánta sabiduría, consejo de tu palabra para nuestras vidas. Lámpara, tu palabra es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Precioso Espíritu Santo, rogamos que esta noche tú hagas la obra de la enseñanza y una vez más ministres a cada una de nuestras vidas, Espíritu de Dios, con tu verdad. Gracias te damos, creyéndolo en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Verso 6, ¿verdad? Que ya leímos esta noche y lo tenemos en la pantalla. Ahí de este verso está la pregunta.
¿Cuál fue la reacción de Amán cuando Esther lo acusó ante el rey? ¿Qué acusación, ah? El enemigo y adversario es este malvado Amán. Enemigo, adversario y malvado. ¿Cuál fue la reacción de Amán cuando Esther lo acusa ante el rey? Ahí hay unas opciones. ¿Cuál puso usted? ¿Ah? Claro. Terror. Terror. Note ante quién dirigió su reacción. Dos pequeñas palabras tienen una enorme implicación. Dice el texto, entonces se turbó Amán, está aterrorizado, delante del rey. ¿Y qué más dice? Se turbó Amán delante del rey y de la reina. Gloria a Dios. De repente, Esther tenía poder en sí misma. La reina, delante del rey y de la reina. Nadie, diga nadie, nadie llega a la plenitud del poder de su destino de un solo golpe. Nadie llega a la plenitud del poder de su destino de un solo golpe. Interesante esta frase, ¿verdad? Nadie llega a la plenitud del poder de su destino de un solo golpe. Casi invariablemente descubrimos esa clase de habilitación en un tiempo de desesperación cuando ya no podemos depender de nosotros mismos. Crece entonces en un lugar privado de oración. Crece entonces en un lugar privado de oración. Gloria a Dios. Llegar, diga llegar, a la plenitud del poder de su destino. No se llega de un solo golpe. Llegar a la plenitud del poder de su destino. ¿Qué requiere? Un lugar secreto, un lugar privado, el de la oración. El de la oración. Gloria a Dios. También esta es la primera referencia específica al rey y a la reina. Ahora, ¿cómo se siente usted, verdad? En relación con estas notas, ¿verdad? ¿Se siente usted bueno, ¿cómo nos sentimos, no? Nos sentimos que hemos llegado a la plenitud del poder de nuestro destino, ¿o nos falta? ¿Cómo se siente? ¿Usted se siente que ha llegado a la plenitud del poder de su destino? Usted sabe, la plenitud es sinónimo de lo completo, ¿verdad? Ya lo pleno, pues ya es lo pleno, ya es la plenitud. ¿Se siente que ha llegado o no? A mí me falta. No sé cómo usted se siente.
Pero ¿qué requiere? No se llega de un solo golpe. No, de la noche a la mañana. A veces viene después de situaciones desesperadas, cuando uno ya sabe que por sí mismo no puede. Y entonces busca el lugar privado, secreto de la oración. Gloria a Dios. En Cristo está la plenitud de todas las cosas. Gloria a Cristo. Entonces, llegar a la plenitud del poder de nuestro destino requiere, ¿qué requiere? Es ese lugar privado, personal, oración. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Tiene ese lugar privado de oración? Ese secreto. Se acabaron los amén. Gloria a Dios. También, continuando con las notas, ¿verdad? También esta es la primera referencia específica al rey y a la reina. Nos hemos encontrado con ellos en las mismas escenas, pero no parecían personas que estuvieran compartiendo juntos la vida como uno solo. Si nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? En esta historia, pues hasta este punto, Esther, la reina, Jerjes, el rey, no se muestra en el relato hasta aquí como que estuvieran compartiendo la vida ellos, rey y reina, como que si fueran uno solo. Hasta ahora nunca habían aparecido como pareja, uno al lado del otro en el mismo nivel, el rey, la reina, como un equipo unido. No me malinterprete, ¿verdad? Ellos todavía están lejos de ser una pareja normal. Si estuviéramos en un estudio sobre un matrimonio sano, porque hay matrimonios enfermos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un estudio de un matrimonio sano, de un matrimonio saludable, ¿verdad? Dice, si estuviéramos en un estudio sobre un matrimonio sano, nos estaríamos equivocando de pareja con Jerjes y Esther. Sin embargo, algo digno de mención se infiere aquí. El esposo y la esposa pueden unirse mucho cuando surge una amenaza. El esposo y la esposa pueden unirse mucho cuando surge una amenaza. Podemos ser dos personas que llevan vidas muy separadas y de pronto una crisis conmueve nuestro terreno común. En los viciosos ataques de Satanás en contra de nuestros matrimonios y familias, ¿qué quiere decir la expresión en los viciosos ataques de Satanás? ¿Ah? Viciosos ataques de Satanás en contra de nuestros matrimonios y familias. ¿Qué es la idea? Viciosos ataques de Satanás en contra de los matrimonios y las familias. ¿Qué es la idea? ¿Ah? Vicioso. ¿Ah? O sea que ahí está. ¿Has visto un vicioso en un juego? ¿Ah? Y así es el diablo en sus ataques. Es un vicioso. Y ataca, y ataca, y ataca, y ataca. Y hay muchos hogares destruidos, familias destruidas, ¿verdad?
por los viciosos ataques de Satanás. En los viciosos ataques de Satanás en contra de nuestros matrimonios y familia, él no se altera para nada hasta que nosotros decidimos, diga decidimos, con todo lo diferente que somos y muchos conflictos que podamos tener, decidimos, diga decidimos, y la palabra ahí es, decidimos pararnos juntos. Y los matrimonios digan amén. Decidimos pararnos juntos. Entonces, mi amigo, mi hermano, entonces el diablo queda aterrorizado cuando un matrimonio se para unido. ¿No? Pero cuando el uno está por allá, el otro por allá. ¿Qué nos dice Cristo acerca de esto? La unidad, matrimonios unidos, una familia unida. En Mateo 12, 25, lo que dijo Jesús, ¿verdad? Dijo el Señor en Mateo 12, 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. ¿Qué les dijo? Todo reino dividido. Diga todo reino. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hay que estar unidos, ¿no? Diga, hay que estar unidos, ¿no? A mí nunca me pasó, pero he escuchado que esa era una práctica, ¿no? En mi familia nunca hubo necesidad de eso, pero no sé si usted ha escuchado como yo que antes en las familias, cuando los hermanos reñían entre ellos, ¿verdad? Hermanos de padre y madre, riñendo entre ellos, entonces venía el padre o venía la mamá, ¿no? Y los amarraba con un cinturón a los dos. Ahí de frente. Así era, barriga con barriga. A que aprendieran, ustedes son hermanos. No están para reñir. Una familia debe ser unida. Y ahí estaba por horas con ese correa ahí, el uno frente al otro. Bueno, después de estar así por horas, yo creo que las peleas ya cuando iban a reñir otra vez, decían, no, mejor no, porque agarran el cinturón otra vez, ¿verdad? La unidad. El Señor dijo, todo reino dividido contra sí mismo, toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Alabado sea su nombre misericordioso, ¿no? Pero lo contrario es también cierto. Si una casa dividida, o un reino dividido, o una familia dividida no va a permanecer, también lo contrario es cierto. Un reino unido, una familia unida, permanece. Las notas. Un reino unido permanece de la misma manera que una familia unida. Gloria a Dios. Bien, vamos a concentrarnos, siguiendo el estudio, en la reacción de Jerjes. La reacción de Jerjes a la noticia de que Amán había preparado la destrucción de su reina.
versículo 7 de Esther 7. ¿Cómo reacciona Jerjes a la noticia de que Amán había preparado la destrucción de su reina? Versículo 7, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de Jerjes? Luego el rey, dice, se levantó del banquete encendido en ira. ¿Y qué hizo? Y mejor sale de allí, sale con coraje, pero se fue, dice, al huerto del palacio. ¿Qué hizo Jerjes? Entonces usted pone ahí sus notas. Se fue al huerto del palacio. ¿Por qué piensa usted que él se marchó del cuarto? De ese salón ahí donde estaba, ¿verdad? Estaban ahí reunidos los tres, pero ya sale la acusación, la reina contra Amán. Entonces, dice, ¿por qué piensa usted que él se marcha del cuarto, se enciende en ira y se salió, dejó esa habitación, se fue al huerto? ¿Por qué piensa usted que él se marchó, el rey, no? En su nota dice, si un maremoto de crisis amenazara a mi familia y mis acciones necias hubieran sido cómplices en la situación, yo necesitaría un tiempo de reflexión. Jerjes de alguna forma había participado en eso. La situación de Jerjes era todavía más complicada. Él tenía que calcular cuidadosamente el valor de una buena esposa contra el de un hombre que era su mano derecha. Tenía que sopesar eso, calcular. Pregunta, ¿no le habían traicionado ambos en cierto sentido? ¿No le habían traicionado ambos en cierto sentido, tanto Amán como Esther? ¿Habían sido los dos completamente sinceros con él? Bueno, Esther siempre se tuvo calladito. Así le dijo Mardoqueo. No le digas a nadie que tú eres judía. ¿No? Por eso las preguntas, ¿verdad? ¿No le habían traicionado ambos en cierto sentido? ¿Habían sido los dos completamente sinceros con él? Jerjes, su mente que todavía tenía que demostrar que era brillante, giraba a toda velocidad como un trompo. Jerjes estaba enojado. Un hombre había intentado, no obstante, sin darse cuenta, privarle de su esposa. Y nosotros nos preguntamos si algo fuera de él mismo, algo que no podía entender ni definir, avivó el fuego de su ira. En Esther capítulo 1, el verso 12, leemos, ¿verdad? Un pasaje semejante en cuanto al rey enojado, al iniciar la historia, en Esther 1:12. Dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos. Y el rey, el mismo Jerjes, se enojó mucho y se encendió en ira. Esta vez Jerjes no estaba furioso con su reina. Quizá la solitaria astilla no egoísta de él estuviera furiosa por su reina. Quizás solo por un momento Esther no fuera simplemente la reina de Jerjes, era también su esposa. La vinculación era ahora el tema. Diga, vinculación. ¿Se sentía más vinculado a una mujer o al hombre que era su mano derecha? Vasti, la reina anterior, fue una mujer reemplazable al instante. ¿Lo era Esther? Irónicamente, Amán conoció la respuesta a esa pregunta, quizá con más rapidez que Jerjes.
Y entonces vamos al versículo 7 de Esther 7, ¿no? ¿De qué se dio cuenta Amán en este versículo 7? ¿De qué se dio cuenta Amán en este verso 7? Porque vio, diga vio. Cuando usted ve se da cuenta. Vio, ¿qué vio? Que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Y Amán se da cuenta de esto, ¿no? Estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Y entonces llegamos ahora al asunto que presentamos al comienzo del estudio de hoy. ¿Cuál es el énfasis? El equilibrio entre el perdón y la prudencia. ¿Por qué permaneció Amán en la sala del banquete? Ahí estamos en el verso 7. Seguimos en el verso 7, ¿verdad? ¿Por qué permaneció Amán en la sala del banquete? El rey ha salido al huerto a reflexionar, ¿y qué hago? La reina, el hombre de su mano derecha. Pero Amán se queda en la sala del banquete. ¿Para qué se quedó Amán? Así dice el verso, ¿no? Para suplicar por su vida. Amán se quedó en la sala del banquete para suplicar por su vida. Tremendo esto, ¿no? ¿Ha suplicado usted alguna vez por su vida? Hay casos, ¿verdad?, cuando han tenido que suplicar por su vida. Y es el caso de Amán. Permanece en esa sala del banquete, ha quedado para suplicar por su vida. Ahora dice, hagamos hincapié en este hecho. Amán suplicó a Esther por su vida. El versículo 8 sugiere, versículo 8, ¿verdad?, del mismo capítulo, el verso 8, sugiere que Amán se encontraba probablemente hincado de rodillas mientras suplicaba a la reina Esther por su vida. Dice que había caído sobre el lecho que estaba, suplicando por su vida. Ella escuchó la súplica, ¿no? Ella no se la concedió, no le concedió la súplica a Amán. ¿Le concedió la súplica? ¿Le concedió la súplica? No, no. Ahora, los eruditos, ¿quiénes son los eruditos? Los eruditos son los eruditos, pues. Gente que sabe, ¿verdad?, gente que se especializa. Los eruditos han discutido por siglos si Esther hizo o no lo que era correcto. Cuanto más conscientes somos de nuestra necesidad de misericordia, tanto más inclinados nos sentimos a concederla a otros. Dígame. Ahora, viene aquí la pregunta. Porque Amán se quedó para suplicar por su vida, pero Esther no escuchó su súplica. ¿No hubiera Dios podido efectuar la liberación de Israel por medio de Amán arrepentido? ¿No habría Dios recibido aún más gloria? Son las preguntas, ¿verdad? Dios dice de sí mismo en Ezequiel 33:11,
en sus notas está el texto. Diles, dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío, diga que se vuelva el impío de su camino. Esta es la palabra arrepentirse, que se vuelve, y que viva. Y Dios dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿No? Entonces ahí está la pregunta, ¿verdad? Los eruditos han discutido por siglos si Esther hizo o no hizo lo correcto al no escuchar la súplica de este hombre Amán. Entonces está resaltado con negrita. No creo que Esther debería haber librado a Amán de la muerte, y le daré unas cuantas razones. La primera, no pienso que ella debía arriesgarse a que él o la situación cambiaran. Además, suplicar por la vida de uno es igual al arrepentimiento. Interesante la pregunta, ¿verdad? ¿Suplicar por la vida de uno es igual al arrepentimiento? El texto no dice que Amán dijo, me arrepiento, estoy arrepentido. No. Más bien es una súplica por su vida porque ya vio que el mal estaba resuelto para él de parte del rey. Y entonces viene la pregunta, ¿suplicar por la vida de uno es igual al arrepentimiento? ¿Hay algo más natural o instintivo que suplicar por su propia piel cuando está en riesgo de perderla? Un comentarista dice, mientras viviera un enemigo tan poderoso y astuto como Amán, sería una amenaza para Esther, para Mardoqueo y para la comunidad judía. ¿Estamos? ¿Por qué Israel va a entrar a Gaza? Y hoy dijeron las noticias hace poco, ya está tomado. ¿Por qué Israel va a entrar con su ejército a Gaza? Porque no hay perdón. ¿Y por qué no hay perdón? Jamás tiene que ser destruido. Porque mientras Hamás no sea destruido, no dejarán de ser una constante amenaza y peligro para el pueblo de Israel. Y es lo mismo que estamos comentando. Estos Hamás son del mismo tipo en cuanto a astucia. Para ellos, el Estado de Israel no debería existir. Así. Y esa es su lucha. Israel no debe existir. Pero dice la palabra de Dios que Israel va a existir por siempre. Gloria a Dios, los amados por causa de la elección. Y el que los toca, toca la niña de sus ojos. ¿Verdad? Un enemigo tan poderoso y astuto como Amán sería una amenaza para Esther, para Mardoqueo y para la comunidad judía. Decir que Esther actuó sin misericordia y sin sentimientos es interpretar mal la situación. ¿Estamos? Es como que usted decir, el primer ministro Netanyahu está actuando sin sentimientos, sin misericordia. No. Está interpretando mal. Y muchos de hecho lo están interpretando mal, ¿no? Miren lo que están haciendo. De modo que, aunque su corazón, el de Esther, la podría haber llevado a la misericordia, la lógica y la prudencia la frenaron. El equilibrio entre el perdón y la prudencia. Pienso que Esther hizo lo único que ella podía hacer sabiamente, pero tal vez no sin lucha interna.
eterna. ¿Le costó? Claro que le costó. Ahí está un hombre suplicando por su vida. ¿Ha visto un hombre suplicar por su vida? Yo no. Bueno, en las películas, ¿verdad? No me mate. Tengo familia, tengo hijos, Por eso dice, Esther hizo lo único que ella podía hacer sabiamente, pero tal vez no sin lucha interna. A ella le costó, no fue fácil. El equilibrio entre el perdón y la prudencia. Amados, si el ser humano rehúsa tener misericordia, note como dice, si quiere subraya esa parte que dice, si el ser humano rehúsa tener misericordia con alguien que debiera haberla recibido, porque hay unos que no están en ese deber de que debieran recibir misericordia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué dice el Señor en su palabra? Juicio, diga juicio. Juicio sin misericordia se hará ¿con quién? Con el que no mostrare misericordia. Cito este versículo ¿para qué? Para decirles que hay personas a las que se les debe hacer misericordia. Y hay otras a las que no se les debe hacer misericordia. Y es una verdad de la palabra de Dios. Por eso dice, si el ser humano rehúsa tener misericordia con alguien que debiera haberla recibido, ¿sí ve? Dios se la negará a él. ¿A quién Dios le va a negar su misericordia? Al que la negó a otro que debió, diga que debió haber recibido misericordia. Reitero, no todos son dignos, no a todos se les debe dar misericordia. Por eso la frase dice, si el ser humano rehúsa tener misericordia con alguien que debiera haberla recibido, Dios se la negará a él. Lo opuesto es también cierto. ¿Qué es lo opuesto? Si damos misericordia a quien le debemos dar misericordia, Dios también nos la va a dar a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Si el hombre muestra misericordia, también ha pasado eso. Si el hombre muestra misericordia con alguien que la desaprovecha, personas que le muestran misericordia y le muestran, pero no la sabe aprovechar. Si el hombre muestra misericordia con alguien que la desaprovecha, el anciano de días tendrá siempre la última palabra. ¿Quién es el anciano de días? Dios, ¿verdad? El eterno Dios, sin principio, sin fin. El anciano de días tendrá siempre la última palabra. Amén. Gloria a Dios por eso. Diga amén. ¿Quién tiene la última palabra? Y asómbrese. Hay un versículo, ¿no? Que Dios dice, así dice Dios. Y si Dios lo dice, pues ¿quién le va a decir pues lo que dice si Él es Dios? Dios dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y punto. Nadie le puede decir a Dios, pero mira, si yo quiero tener misericordia, tendré misericordia del que tenga misericordia. Por eso, a veces hay preguntas de hermanos, preocupados, son sinceros, ¿no? ¿Y se habrá salvado? Ya la persona murió.
¿no? Y dice, ¿y se habrá salvado esa persona? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, por un lado nosotros sabemos, ¿no? El que recibe a Cristo como su Salvador personal es salvo. Amén. Si no ha recibido a Cristo, ¿se habrá salvado esa persona? La respuesta más bíblica sería, ¿verdad? La salvación le pertenece a Dios. Y también no deja de ser un mensaje de esperanza, ¿verdad? Porque Dios dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Pero es mejor, en vez de estar en ese punto, es mejor estar en el punto de estar en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¡Gloria a Dios! El punto seguro, pues, no es que, porque irse a la eternidad, ¿tendrá o no tendrá? No, mejor irse seguro. Y no hay más seguridad, no hay otra seguridad, sino irse con Cristo. La única seguridad en Jesús. La última cara que Amán vio en esta tierra fue la de Esther. Porque si usted ve más adelante el relato, le cubrieron el rostro. Y después de eso, la última cara que Amán vio en esta tierra fue la de Esther. La primera que vio en la eternidad fue la de Dios. Todos tenemos que comparecer ante Dios. Pobre, diga pobre, del que su remordimiento no le lleva al arrepentimiento, ¿no? Hay personas que están, pero con el remordimiento y el remordimiento, pero no se arrepienten. No, pues hay que arrepentirse, pues. Y entonces dice el estudio, la nota que usted tiene, pobre, diga pobre, del que el remordimiento no le lleva al arrepentimiento. Hay que volverse, ¿no? Hay que volverse, ¿no? Dígale que está a su lado. No, mejor no le diga. Terminemos este estudio completando el proverbio que encontramos en el libro de Proverbios 26, 27. Hay que completar el proverbio, ¿no? Así terminamos este estudio. El que cava foso, ¿qué es la palabra allí? Para completar. El que cava foso caerá en él. Y al que revuelve la piedra, sobre él. Es la palabra completar. Sobre él le volverá. El que cava foso caerá en él. Y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Amado, amada, gracias por su vulnerabilidad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Que podemos siempre, oh Dios, andar a la luz de ella. Te amamos, Señor. Gracias por tu misericordia. Pero mayormente, gracias por la seguridad que tenemos en Jesús. Al creer en Él, al seguirle,
e ir en pos de Él. Te amamos, Señor, y gracias por tu palabra, que también nos muestra tu amor, dándonos tu sabiduría para nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. También, Señor, como parte de este culto a ti, tomamos este tiempo cuando damos a ti una ofrenda o un diezmo que lo hemos apartado para ti. Gracias, Señor, por este tiempo de ofrendar, de diezmar, que conforme has prometido, resulta en bendición de nuestras finanzas, de nuestros trabajos. Una vez más, Señor, a ti damos con gratitud, a ti damos creyendo, a ti damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.